Bueno, voy a presentar al tiro lo que tenemos. Saludamos a la Beatriz, a la Pamela, Nicole, mamá, Martita. Saludamos y le damos color a la cosa, ¿cierto? Sí, Damos color a la cosa. Ahí está. Ahí está el libro de Zacarías. Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? sí, Sí, ya, perfecto. Entonces tengo aquí como introducción, vamos a hablar sobre el libro de Zacarías, capítulo número 9 al número 14. Y el propósito general de todo esto es hablar sobre el rey, el pastor, el herido y el reino venidero. Yo lo estuve estudiando y el capítulo 14, hermano, es sumamente, por no decirlo llamativo, por una palabra más sencilla, pero es un producto de algo que vamos a compartir y yo sé que le va a bendecir. De hecho, yo dije la última clase para esto por lo mismo, porque es muy, muy interesante lo que dice estos capítulos y quiero que no se lo pierda, por favor. Si tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, no dude en decirlo. El texto que he escogido para que sea algo relevante, importante y como trascendente que marca la clase es el que está en el capítulo 9, verso 9, y dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Entonces, para poder nosotros nos darnos cuenta que la idea central de este estudio, del capítulo 9 al capítulo 14, es que tenemos que ver algunas cositas, hay cositas que a nosotros nos va a interesar y el contexto de lo que nosotros vamos a poder interpretar, porque estos párrafos o estos capítulos son interpretativos, tienen un cumplimiento tanto para el pueblo de Israel como el Mesías y también en el reino venidero. Por lo tanto, primero que todo, el rey viene. Aquí no está hablando del rey viene como es que nosotros vemos que el Señor viene por segunda vez y va a tomar a su iglesia. No, aquí el rey está hablando del Mesías prometido, que ya él viene a rescatarnos, pero no como yo esperaba, como hemos dicho, sino a un rey que viene a rescatarlo del pecado. ¿Qué pasa con este Mesías, rey, que es rechazado? Además de ser rechazado, es un pastor herido y el pueblo es purgado, es purificado, Dios interviene y el reina sobre la tierra, sobre toda la tierra. Entonces, en esta parte, el número 6 y el número 5, en donde vamos a enfocarnos mucho en el último capítulo, es donde vamos a ver cómo Dios habla en forma profética, netamente un texto profético, apocalíptico, como con respecto a la venida y al reino mesiánico del Señor. Obviamente es algo, tiene que ver con algo bien característico de la profecía. Bueno, aquí tenemos que ver quién fue Zacarías, que vamos a hacer un poquito de contexto para que usted vaya recapitulando ciertas cosas. ¿Quién fue Zacarías? Profeta en medio de posterior al exilio babilónico. Su ministerio comienza aproximadamente en el año 526, durante el reinado del rey Darío I. En el capítulo 1 al 8 lo que vimos fueron fechas históricas y precisas, pero en el capítulo 9 al 14 carece de esas referencias. Se pone en duda por algunas cositas que están escritas en el capítulo número 9. Sí, en el capítulo 9 sobre ciertos nombres, que estos nombres no son característicos del contexto histórico post-exílico con respecto a esto, sino lo ponen en duda. Y es por eso que lo determinan como algo posterior. Pero aún así, aquí lo tengo escrito, su fecha puede ser discutida, pero su construcción o su profecía o lo que él está expresando aquí es indiscutible. Acuérdense muy bien que Zacarías ministró junto con Ageo, animando al pueblo que había regresado a Babilonia a reconstruir el templo. La situación de Israel, y es importante que usted vuelva a recordar esto, que Israel había regresado del exilio, pero en realidad estaba lejos de la gloria prometida. ¿Se acuerdan del texto de Ageo cuando dice, y la gloria postera será mayor que la primera? Estaba muy lejos de llegar a esa determinación. Jerusalén estaba muy debilitada, el templo estaba destruido y estaba siendo reconstruidos apenas. Y lo que ellos estaban esperando, acuérdense de lo que comenzamos la semana pasada, era que no existía un reino davídico gobernado. Judá estaba bajo el dominio persa, por lo tanto no había independencia, había mucha pobreza y desánimo generalizado en el pueblo que había llegado de nuevo
del exilio babilónico a Jerusalén. Las grandes promesas a David todavía parecían sin cumplirse. ¿Alguna duda por ahí? No. ¿No? ¿No? Miren, saludamos también a los que se están conectando, Soledad, Selma, ¿quién más está por ahí? Ana Daniela, ¿quién más está con Daniela? También saludamos a José con la Daniela también Alfaro, ¿cómo está? Miren, aquí cuando yo estoy hablando de la promesa hecha a David todavía parecía sin cumplirse, es lo mismo que nosotros estábamos esperando de la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Hay una película que me gusta verla que se llama Dejado Atrás, una aplicación antigua, pero la veo porque de alguna manera es la promesa de que el Señor va a volver. Aquí la promesa era que el Señor, que el Mesías iba a aparecer, pero todavía aparecía sin cumplirse. Acuérdense que desde que el pueblo fue nación, con el tema de Egipto hacia la llegada del Mesías, habían pasado por lo menos más de 2000 años, 2500 años, habían pasado, ha transcurrido muchos años, pero la palabra que se estaba soltando Zacarías, esa palabra se iba a cumplir en breve. Acuérdense que el tiempo va pasando de atrás, de arriba hacia atrás. El caso que estamos hablando aquí, en el 520, en 5 siglos más, iba a aparecer el Mesías, recién el Mesías. Esa promesa hecha a través del libro de Zacarías. Y cuando veamos el libro de Malaquías, nos vamos a dar cuenta también que el Señor viene y lo está dando señales claras. Y una de las señales más claras era que antes que él apareciera, iba a aparecer un Elías. Y ese fue Juan el Bautista. Pero aquí por eso hago este nexo, porque si el Señor dijo que iba a ser, iba a aparecer, que iba a venir, también nosotros tenemos que tener la misma promesa y la misma cercanía y la misma efusividad de creer que Él va a venir también por segunda vez como Él lo prometió, como lo dijo. ¿Ya? Por eso siempre tenemos que tener ese contexto bien claro, que si el Señor dice algo, Él lo va a cumplir. Y no estoy hablando de las promesas, estoy hablando del hecho de que el Señor dijo que iba a venir a través del Mesías a rescatar a su pueblo del pecado, pero también iba a venir a rescatar a su pueblo, iba a tomar a los suyos. Ahora, ¿dónde está este rey prometido? Zacarías responde, el rey viene. Tácitamente, lo dice claro y específicamente, el rey viene. Ahora, los oráculos, cuando hablo de oráculos, estoy hablando de grandes. Mire, yo sé que ustedes están escribiendo y tomando atención, pero si ustedes me la piden, yo se las voy a mandar. ¿Ya? Todas las, todas las presentaciones que yo he hecho sobre el libro de Zacarías. Para que usted me ponga atención y si tiene alguna duda, usted me lo dice. ¿Ya? Dos grandes profecías, oráculos. Oráculos, no tengan miedo a esa palabra. Es como cuando decimos los sacramentos. Son palabras, tecnicismo nomás que uno ocupa, que amplíen un horizonte con respecto a esto. Como del capítulo 9 y el 11, del 2 al 14, son oráculos, son palabras proféticas. ¿Por qué? Porque del 9 al 14 eso es pura palabra profética. Son eventos que todavía no habían ocurrido en el contexto y después de 500 años aparece cumpliéndose con el Mesías, cuando aparece el Señor en gloria y majestad. El Mesías llegó, el Mesías prometido. Ahora, ¿alguien se acuerda ¿Alguien se acuerda cuando Jesús nació en Belén, en Belén, nació en Belén, algún indicio de que esto era, podríamos decirlo, algo, porque, a ver, ¿cómo lo explico bien? Cuando Jesús nació, los que hemos estudiado sobre esto, nos damos cuenta que hay mucha actividad angelical con respecto a la llegada del Mesías. Y cuando él también fue martirizado, también hay mucha actividad angelical. ¿Qué te quiero decir con esto? Estos son anuncios, esos son preámbulos o ciertos destellos de que algo poderoso iba a ocurrir. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús nació? Se aparecieron los ángeles, se le aparecieron a los pastores, también cuando se le apareció a María, María bienaventurada eres, cuando Jesús también iba a ir a la cruz, cuando iba a ir a la cruz, que en un momento en el Getsemaní aparecieron ciertos ángeles y le sirvieron. Luego en la resurrección, cuando fue quitada la piedra por los ángeles, cuando fueron las mujeres a ver a la tumba de Jesús y pareció el hortelano y parece que no era el hortelano, era un ángel que dijo, ¿a quién buscas? Al que está entre los muertos, al que vive. Cierta actividad angelical se produce cuando hay una intervención poderosa y divina
del Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero comentar con eso? Una también de las señales que uno puede hacer cuenta que hay cosas, actividades sobrenaturales que ocurren. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leí en el libro de Joel que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu? Cuando dice Joel 1:18, y derramaré mi espíritu sobre toda carne y nuestros hijos profetizarán y los ancianos verán sueños, ¿te acuerdas, no? Y haré vapor de humo, señales milagrosas en los cielos. Bueno, anunciando actividades que están propias a lo sobrenatural, a lo que no está en el marco completo o de lo normal sobre lo que el Señor hace cuando Él viene de una manera poderosa. Ambos están introducidos en una expresión relacionada oráculo, palabra de Jehová. Aquí el profeta dice, palabra de Jehová vino a mí. Jehová, mi Dios, no actúa como los otros profetas cuando dice, y vino palabra de Dios de Jehová hacia mí. No, aquí dice, o vives el Señor que cuya presencia estoy. No, aquí está hablando sobre que una palabra directa, una palabra comprometida, una palabra directa, el Señor está soltando. Zacarías termina con una declaración monumental: Jehová será el rey sobre la tierra. Aquí no estoy hablando sobre simplemente que el Mesías vendrá y rescatará y será la cruz. No, no, aquí está hablando del reino post, después que él tome a su iglesia. Estoy hablando de algo profético, milenial, algo que es totalmente escatológico, está más allá de lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando hoy? Venga el Que rey. Cristo regrese. Perfecto. Y hasta ahí nosotros estamos todos tranquilos, porque a veces uno piensa, no, es que la gran tribulación, y hay una postura bíblica con respecto a eso, si vendrá al inicio, a la mitad o al final. Y uno como estudiante bíblico no puede casarse con una, pero lo que sí sé y lo que estoy muy claro es que él vendrá por lo suyo. O sea, eso está clarísimo. No hay ningún documento, ningún texto de la Biblia que dice que eso no va a ser así. Él viene, el Señor viene. Bien, hermano, y no hay nada que lo vaya a retrasar. Simplemente quiero destacar que cuando aquí Jehová será rey sobre toda la tierra, no está hablando de su segunda venida, está hablando cuando Él de verdad tome la llave de todo esto y tome el control de todo. Y ahí cuando sale ese famoso texto, cuando dice, y toda la tierra se arrodillará delante del Señor. ¿Ya? Pero que lo tenga claro, esto es algo escatológico y postmilénico. Ahora, usted tiene el contexto postmilénico, ¿no? No, ¿No? ¿No? ¿Y qué nomás no sabe? Yo tampoco. ¿Y por qué no preguntan? Y yo pensando que sabían. Cuando ¿Cuál fue la vemos, pregunta? no no que recuerdo. alguien sabe lo que es el milenio. Si hay una doctrina que respecta a la escatología, cuando hablo de escatología estoy hablando de eventos futuros que están por venir. Son como teorías con respecto a lo que de la escritura habla con respecto al reino milenial del Señor. Hay una postura que a través de la Biblia que lo dice que el Señor en su tercera venida vendrá, se sentará sobre el monte de los olivos, lo partirá en dos y de ahí iniciará el reino milenial y estaremos 1000 años con el Señor. Entonces ahí cuando separará a la oveja de la cabra, es cuando el Señor apartará a los suyos. Entonces ahí el Señor vendrá a juzgar a la tierra por su incredulidad, por su mentira, por no haber creído en el Mesías. Por eso, y de ahí en adelante se cuenta como un reino milenial. Es algo que está escrito en la Biblia, y algún día si tengo la oportunidad de compartirle con ustedes, enseñarles sobre eso, sería muy bueno, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque eso habla sobre los eventos futuros. Escatología solamente son datos que da la Biblia con respecto a ciertas cosas que pueden llegar a suceder algo real. Lo que sí sabemos es que el Señor vendrá, hasta ahí todo lo tenemos claro, pero lo que de ahí hacia adelante se escapa muchas veces de algo más concreto. Son ideas que a través de la Biblia uno va interpretando. Son escatologías, son eventos futuros que todavía no ocurren, pero de que que van a ocurrir, van a ocurrir. De que va a haber una intervención de Dios, va a intervenir. Por lo tanto, por eso le digo, el reino milenial es 1000 años con el Señor. ¿Ya? Ahí se entiende, ¿cierto? ¿Se entiende bien? Ya. Por ejemplo, aquí vamos a entrar en la derecha. Cuando se escribieron el capítulo 11-14, yo le quiero decir que, como le dije yo,
del 1 al 8 está súper claro que fue Zacarías que lo escribió, pero por ejemplo hay un debate en el capítulo 14, 9-14 cuando dice que aparece en Grecia y los hijos de Java. Algunos hacen referencia profética, otros un reflejo del contexto posterior a Alejandro Magno. ¿Por qué? Miren, hermano, si usted se salta, no sé si quién tiene la Biblia antigua, si usted se salta un poquito de hojitas, va a encontrar una página en blanco en su Biblia que dice que es la división entre Malaquías y Mateo. Hay una página en blanco que se llama, esa es, cuando uno lo estudia, se llama clases sobre veterotestamentario. ¿Qué es lo que tiene que ver con eso? Tiene que ver con lo que sucedió en esos 400 años de silencio, porque desde Malaquías hasta Mateo, o técnicamente hasta Marco, que fue el primer libro que se escribió, no hubo palabra profética y no nadie que lo haya narrado y nadie que lo haya escrito. Pero sí hubieron eventos históricos que lo están relatados, yo lo dije la semana pasada, en las Biblias católicas, cuando para la primera, segunda y tercera Macabeo, cuando el rey Alejandro Magno, el emperador, viene Alejandro Magno, viene y conquista Jerusalén. Y ahí hablan sobre cuando se levantaron los Judas Macabeos, los padres, los celotes y todo eso. Pero ahí estoy hablando de que eso es historia, pero no es palabra profética. Y eso no está documentado a través de la Biblia porque no tiene ninguna alusión con que sea algo profético. Porque aquí lo que estamos hablando es la línea conductual hasta aparecer Cristo. Y se corta en Malaquías. La palabra profética se corta hasta Malaquías, hasta el cumplimiento después de 400 años que termina el libro de Malaquías, aparece Cristo. Pero esos eventos narrados como históricos sí están en las Biblias católicas. ¿Se entiende, cierto? Y esto se habla, y esto se estudia y tiene una clase que se llama, como dije, cultura veterotestamentaria. Es un enredo de palabras, hermano, pero es con respecto a ver qué es lo que sucedió en esos 400 años de silencio profético. Pero sí que hubo acción de Dios, sí lo hubo. ¿Ya? Algún día, si Dios quiere, también le puedo compartir eso. Es una clase muy linda, a mí me tocó hacerla y es muy, muy interesante porque son puros datos. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 400 años de silencio? Usted va a entender, por ejemplo, Alejandro Magno cuando se dividió el reino. Y bueno, es muy interesante, de verdad. No me tomo mi tiempo en eso, pero es muy interesante y algún día, si Dios quiere, si Dios quiere y la Virgen me lo permite, si Dios quiere, me lo permite, poder compartir. ¿Ya? Por eso es importante darle un vuelta a eso. Pero el capítulo de 9 al 14 es discutido solamente por eso, pero no su fondo, porque su mensaje teológico y su recepción entre el Nuevo Testamento y el Antiguo se encaja perfectamente. Se encaja perfectamente. No hay ninguna duda que Zacarías hizo su prédica o hizo su intervención en contemporáneo a Geo por el contexto que ellos estaban hablando. Es muy similar. Y hay muchos datos que hablan y aseveran que él estuvo en ese periodo. Ahora, lo de esto, del capítulo 9 hasta el capítulo 14, está discutido simplemente por la acción de estos nombres. Pero hay algo profético que sale del Alejandro Magno, ¿ya? Pero eso no quiere decir que su contenido teológico y la profundidad de lo que habla sobre respecto al Mesías es indiscutible. Ahora, la estructura de este libro, del 1 al 14, como les dije yo, capítulo 9, el rey viene y su revelación mesiánica viene como un rey humilde y pacífico. En el capítulo 10 vamos a hablar sobre la restauración de Israel, el pastor que viene y el rey que une. Fíjese lo que yo le estoy diciendo para que usted identifique en lo que usted más o menos sabe con respecto al Nuevo Testamento, cómo el Señor se va manifestando y se va dando su acción, cómo Él se va develando a través de lo que estoy diciendo, cómo realmente Él vino. No vino como un Alejandro Magno, no vino como un gran guerrero, Él vino como un rey humilde, como un rey pacífico, como un pastor, como un rey que reúne. En el capítulo 11, él rechazó el rechazo del pastor por 30 piezas de plata, como Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. Y aquí está en la Biblia, en esta parte de Zacarías, ellos lo están hablando. Por eso, porque habla del asno, habla de esos eventos que ocurrieron, ¿se acuerdan? Cuando este loco lo besó, dijo, es mi amigo, y lo besa, y lo vende y lo traiciona por 30 monedas de plata. Jerusalén y el herido, él es traspasado. Aquí está hablando del traspasado de cuando, mire, aquí son todos eventos que hablan sobre las características del Mesías, como un rey humilde, un pastor,
30 piezas de plata, y es traspasado cuando la lanza es traspasada en su costado y sangra, y en vez de sangre sale agua con sangre, ya que habla de que él ya había muerto físicamente. Ahora, el capítulo 13 y esto y el 14, aquí no estoy, aquí, como le dije yo, aquí estoy hablando de algo muy profundo y escatológico. La purificación y el pastor herido hieren al pastor. Y en el capítulo 14, el día de Jehová, el reino universal. Cuando hablamos de universal, está hablando de todos. No está hablando que solamente vino a rescatar a los suyos, sino está hablando de algo de su salvación general, de todos. Esa es la estructura de este capítulo. Ahora vamos a partir por la primera. El rey que viene. El contexto, juicio de las naciones, el rey humilde y pacífico y la restauración de Israel. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en el capítulo comienza. ¿Quién puede leer? A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ya, a ver, le voy a decir, Soledad. Soledad, ¿usted puede leer, por favor, el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 8? Amén. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrab y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amat será comprometida en el territorio de este, Tiro y Sidón, y aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá a Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdón un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, das voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Perfecto. Miren, lo acabo de leer, hay algunas ciudades que se están nombrando, Damasco, no voy a olvidar las capitales, pero Damasco, Tiro, Sidón y Filistea, en general. Eso está llamando, anunciando que sobre esos territorios que son vecinos de Israel, ellos de verdad, miren, para el contexto que usted lo entienda, esas tierras, por lo general, Damasco sobre todo, era una ciudad fortificada, donde para llegar allá había unos cerros que eran casi inexpugnables y eran muy poderosos, y todo el comercio del Medio Oriente en ese tiempo tenía que pasar por ahí. Tiro y Sidón es una ciudad portuaria, por lo tanto tenía muchos recursos económicos. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando Salomón hizo el gran templo de Jerusalén? Él mandó a buscar la madera de Tiro y Sidón para edificar Jerusalén, para edificar el templo de Jerusalén. Entonces, son ciudades que lo que están representando acá son simplemente ciudades que tenían mucho poder adquisitivo, eran mucha riqueza, tenían mucho poder y mucha influencia en el resto. Pero aquí el Señor dice, yo las voy a empobrecer porque fueron en contra de mi pueblo, yo las voy a llevar a juicio. Hay una versión, dice que del poder humano, las grandes ciudades parecían inexpugnables, pero no son definitivas. El Señor las iba a cortar. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que el poder de las naciones no puede impedir el propósito de Dios. Aquí ellos fueron contra Israel y contra Israel se fueron y se levantaron, pero el Señor va a ir en contra de ellas. Aquí es lo que está hablando, y aquí hay una señal sumamente clara. Cuando dice lo que acaba de leer Soledad, cuando el 9:9, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo que todas esas tierras que fueron en contra de él, le está hablando, alégrate mucho, porque ya vendrá tu Señor, ya vendrá el Mesías, y date cuenta que cuando venga, vendrá en un asno, sentado en un pollino.
¿Qué significa eso? Este texto, hermana o hermanos, es muy decidor, porque acá lo que acabamos de decir es que simplemente él está diciendo que el Mesías vendrá en forma humilde, en forma sencilla, que no se olvidará de juiciar a aquellos que fueron en contra de Israel, pero aquí da una señal clara, la primera señal clara de este libro profético que habla que el Mesías vendrá en un pollino. ¿Qué significa ese texto para ti? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tú puedes interpretar? Porque es muy importante saber, porque hay puntos importantes de este libro que nosotros tenemos que identificar que son profecías que se cumplieron. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Cómo tú lo podías explicar? Bueno, Eso es cuando... Ah, dale nomás. no, no, hija, dale tu hija. No, las mayores primero. Oh, la más viejita. Ay, que soy atrevida. Bueno, se supone que esto habla de la venida del Mesías, que usted lo había dicho igual en un momento, que viene a salvar al pueblo de Israel. Eso es lo que entiendo yo. Amén. Amén. Esa es la... Yo, es el, cuando uno celebra el Viernes Santo. Es cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cierto? No me acuerdo y no, pues a Belén. Ya no me acuerdo, no en la cabeza. Pero ahí entra con el burro, pues ahí se cumple la profecía de Jesús. Ahí se cumple Claro. cuando Jesús entra y ahí hasta el día de hoy lo recordamos todos y celebramos el Viernes de Ramos. Bien, cerramos. Ya. Soledad, ¿qué opina usted? Vamos, 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 digan nomás, digan, si no hay respuesta que no esté equivocada, si interpreten, hagamos este ejercicio de interpretación bíblica. Igual dentro de todo es fuerte las declaraciones que se dan acá porque también dice que habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Eso igual es ¿cómo se llama? Es obediencia a Dios, pues, como eran de soberbio. Y quitaré la sangre de su boca y es como, para mí igual es fuerte, ahí sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón, serán como Jebuseo. Entonces, como al menos yo considero ese versículo un poco fuerte y poco habitará en Asdod un extranjero. Eso es lo que yo tengo la duda. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Si me lo puede aclarar. Eso tuvo cumplimiento, como le dije yo, cuando estudio sobre la cultura testamentaria, lo que aconteció en los 40 años de silencio profético, pero no tiene que ver con una acción. Todas esas ciudades de Tiro, Sidón, Damasco fueron subyugadas por los medo-persas, por Alejandro Magno, subyugadas, fueron conquistadas y fueron destruidas. La única que no fue destruida es Jerusalén, porque se cuenta la historia que cuando llega Alejandro Magno salió el sumo sacerdote a encontrarse con él y le rindieron pleitesía porque pensaron que era el Salvador. Por lo tanto, cuando hicieron esa reverencia, Alejandro Magno los perdonó y la ciudad no fue arrasada ni conquistada como fueron las demás. Esa es la diferencia. Entonces, este cumplimiento se dio cuando vino Alejandro Magno. Ahora, lo que tengo que ver yo con el tema de por qué Jesús viene en un sentado en un pollino. Alégate mucho, hija de Sión. ¿Por qué le dice Sión y no le dice Jerusalén? He aquí, he aquí. A ver, he aquí, viene tu rey, vendrá a ti justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está hablando de algo sencillo, que vendrá con una manera sencilla, una manera humilde, en un pollino que nunca nadie se ha sentado en él, hablando de que algo solamente separado para él. Y la característica principal viene a Sión. Cuando dice Sión, hija de Sión, está hablando sobre algo que es un inicio, porque Sión era la manera de cómo ellos encontraron a Jerusalén. Ellos no se llamaba Jerusalén, le pusieron Jerusalén. Entonces, aquí estoy hablando de que la característica principal que vendrá el Mesías es su característica intrínseca.
humilde y sencillo, no como ese gran resplandor, sino como algo humilde. Y esa característica la tiene el Mesías. Por eso es tan importante y es por eso que cuando Jesús va hacia Jerusalén, en la entrada triunfal a Jerusalén, va destacando esto. Ahora viene tu rey, dice, y viene a ti en un caballo humilde. Pero aún así, lo que me parece paradójico es que no lo entendieron, o si no lo entendieron, no lo quisieron creer. ¿Quién levantó la mano? ¿Nicole? Ya. Es que no entendí la explicación de Sión. Antes de que se llamara Jerusalén, se llamaba Sión, ¿así lo entendí? No, no, lo que pasa es que cuando quiero destacar que acá, por ejemplo, tengo que hacer memoria, Nico, ¿ah? No, memoria. El que Lo usted que pasa, preguntó y le estaba explicando, pero igual no entendí. lo que pasa es que cuando fue conquistada con Josué, fue de que tomó primero Jericó, después tomó las ciudades que de Canaán que estaban ahí, tenía otro nombre. De hecho, cuando tú lo sacas, por ejemplo, cuando estaba con Abraham, también se llaman de Salem, los hijos de Salem. De ahí, cuando uno hace esa paradójica, ese es Jerusalén. Después le cambian el nombre. Sion, Jerusalén, se lo cambia. ¿Por qué? Porque ahí viene a habitar el rey. Pero aquí estoy hablando del inicio, aquí estoy hablando de algo sencillo, de algo humilde, no de gran resplandor de Jerusalén. Estoy hablando de sus cimientos, de su origen, de cuando el pueblo Dios lo conocía, era cercano, cuando el pueblo de alguna manera tenía una relación cercana con el Señor, con el Dios que lo había llamado, pero le habla de ahí, de esa. Viene ahora Jerusalén, no viene Jerusalén, viene Sión, esa humilde y sencilla nación que yo formé. Vengo ante ustedes humilde. ¿Se entiende, no? Ya, perfecto. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque esto no es que sea paradójico, pero que Jesús no lo hizo, no se sentó en un caballo para cumplir esto, sino que ya estaba profetizado que el Mesías iba a entrar como rey. Pero que miren, la serie lo elegí, la habla muy bien y lo clarifica muy bien. Cuando David venía después de una guerra, lo recibían con gritos, con cantos. ¿Se acuerdan cuando el cántico que le decían a Saúl? Saúl mató a 1000 y David mató sus 10.000. Ya eran los cánticos cuando ellos llegaban de una guerra y llegaban y el pueblo se regocijaba porque habían llegado victoriosos. Aquí lo que está hablando es que Jesús llegó en un asno pollino, hijo de Ana, donde nadie se había sentado, humilde, humilde. Y esa es de las características profundas que tiene el Mesías. El Mesías vino humilde. Ahora, esa misma humildad es la que nosotros debemos reflejar, ¿ya? Pero aquí es puntualmente, esto es muy característico del rey y da 4 características de cómo es el Mesías. Primero que todo, es el rey. Segundo, es el rey. Lo habla que es un rey justo, lo habla que es un rey que es el Salvador y además le añade que es un rey humilde. Esas son las 4 características que presenta este texto, este párrafo, en alusión del Mesías. Y en Jesús se cumplen justamente. Ahora, analicemos algunas cositas. El rey no viene siempre como un profeta, no viene únicamente como un reformador, no viene solamente como un sacerdote, viene como rey, porque los reyes entraban así, en gloria y majestad. Mire, si alguien puede, vamos a tomar algunos textos. A ver, ¿quién está ahí? Selma, ¿puedes tú leer Miqueas capítulo 5 verso 2? Mientras lo busca ella, voy a hablar con lo que tiene la cámara prendida, porque no puedo hacer más. Pamela, tú tienes tu Biblia ahí, ¿cierto? ¿Ya? Pamela, ¿puedes leer, por favor, el Salmo 2? El Salmo 2. Y la Nico, ya que está con el micrófono abierto, puede leer Perdón. eh, Isaías 11 del 1 al 10. Eso solamente, mientras ustedes lo buscan y cuando te lo tengan me avisan nomás, ¿ya? Porque aquí quiero presentar cómo estos textos mesiánicos están hablando sobre Cristo, ¿ya? Ya lo tiene Selma, ¿cierto? Miqueas, ¿cuánto era, pastor? 5:2. Ya acá Yo está. tengo el Isaías, todavía no. No, pero que Ya falta la dice, Selma primero. pero tú, oh Belén Efrata,
Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti el gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Qué está hablando del Mesías, de Cristo? Texto mesiánico hablando sobre el Mesías, que vendrá humilde, destacando la labor del rey humilde. Isaías 11. Ya, era del 11, del 1 al no sé cuál me había Al dicho. 10. Ya. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Wow. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotadores. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra, y así un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero, las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Perfecto, Ah, muchas gracias. ¿De qué cree que usted que está hablando? de Jesús. Lo que quiero hacer es que estos textos, Perdón, cuál era el versículo? ¿Isaías cuánto? del 1 al 11, del 1 al 10. Mire, voy a terminar, le falta Pamela, ¿cierto? Pamela, ¿tú tienes el Salmo 2? ¿Lo puedes leer, por favor? El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué hermoso salmo, hermano, de verdad. Qué lindo. Todo lo que ustedes hablaron, lo que habló la Pamela, lo que habló la Nicole, lo que habló la Selma, son textos mesiánicos profundos. Por ejemplo, lo que acaba de acá decir Pamela, está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, pero esto es un cántico de David, que es muy posterior, hermano, a lo que iba a llegar después de 500 años de lo que estamos hoy hablando. Pero lo que quiero resaltar es que cuando llegara el Mesías, venía a venir exactamente como a jugar, a poner la disciplina, el orden, como le dice también el libro de Isaías. Cuando él habla de la unión, habla de lo que él va a hacer. De hecho, el texto que acabamos de leer, Nicole, lo que acaba de leer, ese texto está hablando que se toman los testigos de Jehová para decir que este reino mesiánico postmilenial, pero eso está hablando de Cristo, está ejemplificando simplemente que viene a hacer la voluntad del Padre y a unir lo que está desunido, volver a ligar lo que no se puede ligar, volver a unir lo que está desunido, a volver, porque cuando
Acuérdense perfectamente que Jesús lo dice en los evangelios cuando dice, yo no vengo a los que están sanos, vengo a los que están enfermos. De eso se trata, volver a unir, porque es imposible que un cordero esté con un león o un leopardo, es imposible porque se los va a comer. Pero aquí lo que está hablando simplemente es que en Mesías, una de las críticas profundas que él tenía, que iba a volver a unir lo que estaba roto. ¿Se acuerdan que también lo dice Pablo? Que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el puente, es el canal que une a Cristo, que une a Dios con nosotros. Es el mediador de un nuevo pacto. Y eso es lo que está resaltando, la obra del Mesías. Y por ejemplo, lo que leyó Selma con respecto a Miqueas, obviamente estoy hablando de que cuando que el Mesías apareciera, iba a nacer de Belén. Humilde, sencillo, porque vino a mostrar simplemente la humildad, la sencillez de lo que ya se había desconectado completamente de lo que realmente quería el Señor con respecto a su pueblo. Acuérdense perfectamente bien que cuando Jesús fue y le lavó los pies a los discípulos, dijo, el que quiera servir primero, el que sea ser primero, aprende a servir primero. Aquí estoy hablando de las características que tiene el Mesías, y es por eso que viene como rey. Segundo, viene como justo y salvador. El Mesías no gobierna como los reyes humanos. Su gobierno está fundado en la justicia. No en la justicia que nosotros tenemos. No en la justicia que tú ves. Que hoy para hacer justicia tiene que tener fundamento. No, él ya aplica su fundamento, ya aplica su justicia. El problema humano no es simplemente un más sistema político. El problema del hombre es el pecado. Y esa es la justicia. Cuando nosotros entendemos que somos justificados a través de la fe, estamos hablando que el Señor no nos exime a nosotros de no tener el pago por nuestra conducta. El problema es que nosotros entendemos que la justificación por la fe tiene que ver que nosotros éramos culpables de juicio, culpables, pero alguien pagó por nosotros. Es como decir, tú estás en un juicio, has cometido un delito, has cometido un pecado, has cometido un error, te llegan hasta los tribunales y tú tienes una sentencia, pecado, irreversiblemente mueres. Pero cuando van a emitir la sentencia y la van a cumplir, aparece Jesús y dice, yo morí por él en la cruz, yo voy por él. Eso es la justicia. Dios no pasa por inocente al culpable, sino que Él, a través de la justificación por la fe de justicia, Él a nosotros nos hace aparecer justos, no por nuestra conducta, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y Él derriba es el pecado lo que nos separa completamente de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos un rey justo. ¿Se entiende, cierto? Y es por eso, hermano. Esto de la justificación por la fe es muy hermoso porque de verdad Él se puso por delante de nosotros y el pago de nuestro pecado lo recibió y no nosotros. Esto es interesante. Además de aparecerse como un justo, ese Salvador. Porque acá dice, Zacarías no solamente dice tu rey viene, dice tu rey vendrá como Salvador. Como le dije, viene a salvar lo que ya estaba perdido. ¿Qué es lo que estaba perdido en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que estaba perdido, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que no se podía alcanzar? Con tantas leyes, con tantos requisitos, con tantos dogmas, ¿qué no se podía ver? Que el pobre era humillado, que el evangelio o la buena noticia o la relación con Dios estaba subjugado solamente a los que tenían recursos, que los que estaban liderando eran todos corruptos, que se habían desperfilado completamente. Y el Mesías no viene solamente a juzgar, sino también viene a salvar a aquellos con un corazón humilde, corazón sencillo, que no estaban siendo abordados. ¿Me entiende, no? El Mesías no solamente gobierna al pueblo, sino que lo viene a rescatar de lo que ellos no podían llegar a conocer. Por eso puedo entender a Jesús cuando Jesús le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque Jesús vino a aquellos que no tenían esperanza. Y yo quiero que lo reflexionemos un poquito. Vino a nosotros porque nosotros no teníamos esperanza. Por eso también cuando Pedro dice, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir a encontrar consuelo? ¿A quién voy a ir a encontrar paz? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todas aquellas cosas que uno vive
o todas las cosas que algunas veces uno pasa, solamente en Él encontramos refugio. Ahora, ¿por qué viene humilde? ¿Por qué lo destaco como las 4 características? ¿Por qué? Porque esta es una de las grandes promesas. El rey no aparece inicialmente sobre un caballo de guerra, ruedo de ejércitos. Aparece con una espada levantada o símbolo imperial. No aparece con nada. Aparece simplemente sobre un ando. La expectativa mesiánica que tenían sobre él, Jesús la tira a tierra y la define como llega. Llega primero no llega con una espada, llega como un cordero manso. Así lo destaca el libro de Isaías capítulo 53, cuando dice, él vino como un cordero manso a ser trasquilado por sus transgresores, por nuestras transgresiones. Y lo más lindo es que yo siempre digo lo mismo, y el precio de nuestra paz recayó sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas. Cuando habla de las llagas, habla de todos esos látigos que recibió, de aquellos insultos que recibió, esa corona de espinas que cayó, todas esas llagas, todas esas heridas, por sus heridas, por la sangre derramada a través de eso, nosotros somos curados y limpios. Por eso, en Mateo capítulo 21, interpreta específicamente la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando el libro de Mateo resalta simplemente que fue escrito para los judíos? Por eso Mateo dice, a ustedes se les dijo esto, mas yo digo esto, porque resaltando lo que Cristo hizo para que se den cuenta de que él era el Mesías. Si usted hace un análisis crudo del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es refutando, sino es argumentando de que lo que hizo Cristo tuvo cumplimiento en Jesús y se lo está diciendo, deja un detalle bien explícito para que los judíos creyeran que Jesús era el Mesías, porque en Cristo se cumple todas las profecías del Mesías y eso se lo está diciendo. Y es por eso que Mateo lo interpreta claramente en su libro para que lo entendieran que Jesús era el Mesías prometido. Y es por eso que cuando ven a Pedro en el capítulo 2, levantándose después de haber la llenura del Espíritu, viene y habla, ustedes, casa de Israel, no le está hablando a ustedes, sacerdotes, judíos, no le habla a la casa de Israel, le habla tanto a los que están separados, samaritanos, como a los judíos que estaban en Israel, ustedes, casa de Israel, ustedes que han crucificado al Hijo de Dios, al Mesías, le están diciendo en su cara el error que cometieron, de no reconocerlo. Pero ¿saben qué? Aquí nos vamos a dar cuenta que esto tenía que pasar. Eso estaba escrito que iba a pasar, que a los suyos iba a venir y los suyos le iban a rechazar. Estaba escrito. No es que chuta, los chiquillos no me recibieron, que fome, no, estaba escrito. Él se sabía que ellos no lo iban a rechazar. ¿Sabe lo que pasa? Porque Jesús conoce nuestras características humanas, conoce nuestra psicología, nuestra psiquiatría, nos conoce nuestra sociología. Primero que todo Jesús sabe que nosotros somos para convivir, no somos ermitaños, vivimos en comunidad. ¿Se ha dado cuenta? No estoy predicando, pero se da cuenta cuando nosotros, bueno, esto es más que nada a los hombres, a las mujeres también, ¿ah? Sí, también. ¿Recuerdan cuando se juntan un grupo de mujeres o un grupo de hombres, salen personalidades en cada uno que no tienen cuando están en privado, cuando están solas? ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, cuando los hombres nos juntamos, sacan personalidades que a veces cuando están solos no la expresan, ideas, talla, broma y todas esas cosas. Pero Dios nos conoce y sabía que ese grupo de gente, aunque le mostraran claramente, libro por libro, tacha por tacha, mira, el Mesías, no iban a creer, porque en su contexto intelectual estaba tan cerrado que no podían creer que Jesús iba a venir humilde y de Jerusalén, perdón, de Belén de Efrata, una de las pequeñas. No lo podían comprender porque ellos esperaban algo glorioso. Ahora, el reino de paz. Lleva la paz a la nación hasta los fines de la tierra. El rey no limita su dominio sobre Israel, sino su gobierno universal. Y ahí podemos lanzar simplemente Salmo 72:8, cuando dice que domina sobre el mar. Isaías 2:4, forjará su espada en rejas de arado. Isaías 9:7, los dilatados de su imperio y su paz no tendrá límite. 9:10, habrá paz en la nación. Aquí está hablando solamente está hablando de que a través del Mesías el Señor va a establecer la paz. No simplemente va a vencer a los enemigos, sino que va a establecer la paz, la comunicación y que el Señor va a tomar el control de todo. Ahora,
a mí me encanta este texto, por eso sí, le abarqué un poquito más. A ver, ok. Ahí sí. El pastor que reúne a su pueblo. El capítulo continúa con la restauración de Judá y Efraín. Israel aparece disperso y necesitado de dirección. Y aquí lo que vamos a ver es que los pastores falsos habían en el pueblo, llevan al pueblo por caminos equivocados. ¿Quién puede leer, por favor, el capítulo 10 del verso 1 al verso 12? ¿Quién lo puede leer? ¿Mano Daniela? Sí, Sí, léalo, por favor. lo tengo acá. Del 1 al 12 dijo. Sí. Ya, dice, en el nombre de Jesús. Jehová redimirá a su pueblo. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierbas verdes en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará tu rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, y de él la clavija del arco de guerra. De él también todo apremiador, y será como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y seré como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y seré Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón de gozo, perdón, y sus hijos se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un salvido y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien, que los esparciré entre los pueblos, y aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a las tierras de Galaad y del Mm. Líbano, y no les bastará, y a la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y perderá el centro de Egipto. Ay, espérenme, que se me pegó. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Amén. Gracias. Aquí lo que está hablando de la dispersión. Me Ustedes saben encanta. perfectamente que estaba aquí hablando del pozo sílico, entonces el pueblo ya estaba disperso. Ya había sido conquistado en el año 586 y en el 722 por los asirios y por los babilónicos, ya estaban esparcidos, ya la casa de Israel estaba dividida. Por lo tanto, aquí nos que está hablando de que de algunos oráculos o algunas profecías. Cuando habla de terafines, habla de dioses, por si acaso, ¿ah? Cuando habla de terafines, habla de dioses pequeños que la gente a veces tenía, donde evocaba su oración y ponía su confianza en eso. Pero aquí, aquí eso al final no tiene resultado. Y aquí Pastor, eso, simplemente, eso le iba a preguntar por los terafines, que yo ya estaba leyendo justo este capítulo y busqué que lo que eran terafines y decían que eran como dioses que usaban los del otro, ay se me olvidó.
No, los terafines lo usaban, por ejemplo, en el tiempo de la mujer de Abraham, perdón, de Isaac, de Jacob. Pero son terafines eran como pequeños dioses que se tenían en una figura de hombres chiquillos, pequeños, que eran Eran dioses dioses domésticos, decían, ¿o no? sí, Dioses domésticos. claro, exactamente, dioses domésticos, eran pequeños, pues, domésticos, chiquititos, pero que al final, por eso aquí lo ejemplifica como pastores que llegan al pueblo por camino equivocado. Y aquí yo me quiero reflexionar sobre eso, o sea, por eso es tan importante que ustedes lean y estudiar no solamente lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes van comentando, van enseñando y aprendiendo. Que al final, a la larga, hermano, lo que tenemos que ver es que todo lo que construye el hombre al final se destruye por no hay una buena palabra, cuando no hay alguien que de verdad tenga un contexto de lo que sabe de lo que está hablando, porque hace que el pueblo se equivoque. Y eso es importante que nosotros lo podamos discernir a través de lo que está escrito. Pero aquí lo que me llama la atención es que es en el capítulo 1, en verso 6, cuando dice, yo los oiré y los restauraré. Entonces, el clamor del pueblo hizo que actuara el Señor. El clamor del pueblo hizo que actuara el Señor y los trajera de nuevo a su tierra. Ahora, esto tiene un complemento en el día hoy, hermano. Porque yo le dije, se lo dije la semana pasada, en el 1948, en la guerra de los 6 días, Israel se estableció como Estado. Entonces, ahí los repatriaron a todos y todo el que quería venir a Israel, que tenía descendencia a israelita, ellos venían de nuevo a su pueblo y se hicieron una gran nación. Por lo tanto, aquí está hablando de que el Señor va a reunir a su pueblo. Pero aquí hay algo físico que usted lo puede ver. Pero aquí lo que está hablando es que a través de Cristo, el buen pastor prepara el camino para que todos pudiéramos nosotros encajar en el plan divino de salvación. Todos estamos hablando. Por ejemplo, mire, el Salmo 23 es muy fácil de decirlo, es Jehová mi pastor y nada más faltará. Pero ese está hablando de que el Señor es el pastor universal. A ver, eh, Soledad, ¿tú puedes leer Isaías 40:11? Ahí, ¿quién más está? ¿Quién más está ahí? Eh, Selma, ¿tú puedes leer el Ezequiel 34? Pamela, ¿tú puedes leer el Salmo 23? ¿Y quién está ahí? No, es que se está manejando. Y la Nicole, que lea Jeremías 23 del 1 al 4. Cuando lo tengan, ustedes me avisan, por favor. ¿Ya? ¿Qué le quiero hacer con esto? Aquí me tiene que tener paciencia, mis queridos hermanos, porque aquí son textos proféticos. ¿Ya? ¿Soledad lo tiene listo? Amén. Ya. Sí, Dígalo nomás. Sí, dígalo. dice Isaías 40:11, como pastor apacentaré su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando simplemente de que su pueblo iba a volver y el Señor lo está y iba a traer. Como lo esparcí, luego los voy a volver a traer. Porque así es el Señor. A ver, ¿quién tiene Ezequiel 34? Lo leyó. Isaías 40:11, ¿quién lo tiene? Yo Yo lo tengo leí. Ezequiel 34. Ya. 34 de cuál a cuál, no dijo de cuál a cuál. No, pero los primeros versículos nomás. Ya, dice, después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les dará a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en los lugares de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche. Se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. Pero esa es de nueva versión. Sí, nueva versión. Sí, Pero lo que quiere decir aquí es que el liderazgo, el Señor, la Biblia siempre utiliza repetidamente la imagen del pastor como un liderazgo espiritual. Pero aquí está enfatizando que por ejemplo, las características del pastor no
específicamente del oficio como pastor, como dice Ezequiel, sino en el oficio del líder, del que lidera, del que está trabajando en formar a la gente, en educarla y en transmitir de alguna fe, de alguna forma la fe y la esperanza. Por eso es importante darnos cuenta de que el Señor va a medirnos a todos cómo lo hacemos. Entonces, el liderazgo que nosotros tenemos que tener, no solamente como pastor yo, sino como también como cada uno en sus hogares. Ahora, ¿quién tiene Isaías 41, la 40:11? Ese lo leí yo, pastor. Ya. ¿Y quién más? Jeremías 23. Yo tengo el Jeremías 23. Ya. 23 de cuál, pastor? No, el 1 versículo. y 4. Del 1 al 4. Jeremías 23. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar. Dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicios sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Amén. Salmo 23. Lo tenía la Pamela, ¿cierto, Pamela? Salmo 23, Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conformará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí lo que quiero enfocarse es que Isaías está preparando el camino para comprender a Cristo como buen pastor. Y el liderazgo que la Biblia expresa de aquel que lidera o aquel que está a cargo de su familia o aquel que transmiten la fe a los suyos, tienen que tener estas características. Darnos cuenta que el Señor nos sabe cómo actuamos, cómo vemos, cómo nos conducimos, y al final Él nos va a juzgar por nuestras obras, no por lo que decimos, sino por nuestras obras. Aquí quiero resaltar que el pastor fue rechazado. Uno de los capítulos más difíciles y más profundos del libro es este, el capítulo 11. Cuando dice uno de sus capítulos más difíciles es este, Zacarías presenta simbólicamente a un pastor que recibe la responsabilidad sobre un rebaño, pero el pueblo finalmente rechaza al pastor. A ver, voy a decir, a ver, quiero hacerlo leer. A ver, Roxana, ¿tú puedes leer capítulo 11, verso del 6, no, a ver, del 4, no, del 1 al 12? ¿Capítulo cuánto? ¿Malaquías cuánto? O sea, Zacarías no, 1 este al es 12. Malaquías. Es más, ¿cuánto, perdón? Zacarías 11, del 1 al 12. Dice, Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren ustedes cipreses por todos los cedros arruinados. Han caído los más majestuosos. Lloren ustedes robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes,
porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. El Señor mi Dios dice, ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen, gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé 2 varas de pastor y a una nombré favor y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en 2 para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. ¿Alguien me lo puede interpretar? ¿Alguien puede decir algo? Taram, taram. El del Creo que rechazo había no tiene que ver con el rechazo que rechazan a Jesús, porque Jesús vino a traer favor sobre nosotros y viene a traer unidad, po. Pero nosotros lo rechazamos y después habla como del que lo venden por monedas, pero más Exacto. adelante. Entonces ahí es Judas, entonces aquí está hablando nuevamente del, bueno, del Mesías. Exacto, aquí estamos hablando solamente del Mesías, estamos hablando sobre lo que aquí es metafórico. Oiga, nosotros tenemos que entender que la poesía eh, judía es muy distinta a la de nosotros, ¿ah? La forma de escribir, la forma de escribir, la forma de analizar, la forma de pensar y de expresar es muy distinta a la de nosotros. Porque acá está utilizando un lenguaje metafórico para explicar muchas veces la recepción que iba a tener el Mesías con respecto a su venida, cómo iba a llegar, qué es lo que iba a hacer, que a la final él se presentó y se cansó porque no le recibieron, porque no lo entendieron, y al final esa base de que esas 2 varas que tenía era, bueno, yo tengo aquí interpretación como favor y gracia, por lo tanto aquí la rompió, indicando que el pacto que ya hizo con David se rompe. ¿Se acuerdan del libro de Isaías cuando y haré la misericordia firme de David sobre tu pueblo, oh casa de Israel? Bueno, aquí le está haciendo lo mismo, aquí eso ya se rompió, ustedes ya no entendieron, no comprendieron quién era. Y aquí está hablando específicamente de Juan capítulo 1, verso menos 2 o 3, cuando dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron completamente. Y aquí es más, aquí aparece el famoso texto de la venta del Mesías, que al final lo terminan vendiendo. Porque este párrafo, lo que está hablando, lo que habló Rosana, que este párrafo está hablando de que el Mesías a la larga lo vendieron por 30 piezas de plata, tal cual lo hizo Judas. ¿Se entiende o no? Analicemos un poco, po. Apacenté pues las ovejas de la matanza, hablaba de la gente que lo iba a matar, esto los pobres, pero él vino a los pobres y aún así su callado, su nombró gracia y favor para apacentar las ovejas, pero le utiliza a los 3 pastores. O sea, es un lenguaje metafórico, Pastor, ¿sí? bueno, ¿qué es lo que es metafórico? Yo sé que no me explico, pero no recuerdo. Metafórico Metafórico. es como una alusión a algo que tiene que ver con algo a ver, es un lenguaje, es un lenguaje literario que tiene como que enfatizar algo de una manera como simbólica. Perfecto, porque, por ejemplo, algo que me llamó
una atención de lo que dijo la pastora, porque aquí entendemos que está hablando de Jesús, ¿cierto? De todo lo que va desde su venida hasta que lo venden. Pero fue como, dice, sin embargo, perdí la paciencia. Esa parte así como que Jesús perdió la paciencia y nos dice, ya no seré más su pastor, si mueren, que mueran. Es como que ya hagan lo que quieran, ya me aburrí de ustedes. Jesús se va a aburrir de nosotros. Yo creo que sí, ya hace rato. Ahora, demos cuenta que esto es un mensaje metafórico. No, aquí el libro de Zacarías y esto está interpretando como pensamiento o formas de pensar humanas con respecto al Mesías, pero él no es humano, él no actúa como nosotros. Él dijo que un día ya se cansó, se cortó la vara y es como diciendo, hasta este día de la gracia, y se acaba el día de la gracia, y vengo. ¿Me entienden o no? Esa no es que él de alguna vez se aburrió, no, no. Esto tiene una tipificación que se llama antropomorfismo, darle figura humana a algo divino. O sea, su línea de pensamiento con respecto a esto es como si fuera un humano actuando que se cansa cuando lo rechazan. Pero el Señor no se cansa, el Señor actúa por gracia, por misericordia, por eso esa vara de más gracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los que vinieron, de alguna manera, lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje bíblico cuando Jesús lo quieren tentar y le dicen, ¿de quién es esta moneda? ¿Se acuerdan del pasaje bíblico, no? Cuando ¿de quién es esta moneda que sale acá? Está el de César, ¿cierto? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay lo que está verificando que de verdad a lo que vino, ya como no tomaron en cuenta y no le creyeron, cambió el giro y se lo dio a los gentiles, a los que no eran pueblo. A los que no eran pueblo, se los dio a ellos. Cambió el giro, porque a ellos no lo recibieron, pero a ellos se los voy a dar ahora. Cambió, es un nuevo mundo, una nueva forma de pensar, es una nueva forma. Mire, es lo mismo que cuando, por ejemplo, la Pascua judía, ¿se acuerdan que la Pascua judía significa que comían hierbas amargas, panes sin levadura, que era el sufrimiento que habían pasado en Egipto? Cuando Jesús está en la cena, le cambia el sentido. Ya la Pascua judía no tiene que ver con la salida de Egipto, tiene que ver con el Mesías, cuando parte el pan y el vino, celebrando allí, inaugurando la Santa Cena, dándole una connotación distinta, diferente, porque quiere enseñar algo distinto. Es lo mismo acá, un lenguaje figurado, para que entiendan que el Mesías iba a ser rechazado. Obviamente que aquí también se hace el paralelo, aquí ya hago el paralelo, Isaías 11 con Mateo 26 y 27, cuando dice, pastor rechazado, Jesús es rechazado. Por 30 monedas de plata, Judas recibe 30 monedas de plata. Dinero es arrojado, dice que Judas nos devuelve el dinero. La casa de Israel se difiere al dinero del templo. Ahora, ¿qué significan las 30 monedas de plata? Vale más que el templo, vale más que Jerusalén, vale más que Israel, vale más que el mundo. El pastor rechazado revela la profundidad de la ceguera humana. El hombre desprecia al que Dios considera precioso. ¿Se entiende o no? La gente, mire hermano, la gente no entiende el mensaje de Cristo porque no lo valora, no lo considera precioso. La gente rechazó al Mesías porque no podía entenderle que el Mesías venía humilde. El concepto humano, la ceguera humana es tan grande que hasta el día de hoy se manifiesta. Hoy, voy a pedir si me puede entrar un poquito de agua. Rosana, ¿vos la vida, por favor? A mí se me ocurre comer maní. Más encima hablando y comiendo maní. El otro día escuché a un pastor diciendo, estamos viviendo un avivamiento, me decía. Y yo decía entre mí, ¿a dónde? ¿A dónde la viste? Estamos viviendo un avivamiento, decía, y lo decía bien enfáticamente, un avivamiento. Y cuando después la parte B dice, fue un avivamiento de incredulidad, por hermano, porque no cree, la gente no cree. Y hermano, y el que vaya a la iglesia, el que uno vaya a la iglesia, no significa que tú creas, hermano. Significa que tienes necesidad o estás buscando algo que llenar un vacío, pero que solamente estás tomándote
la superficie y todo eso, no estás viendo el vaso medio lleno. Entonces, cuando nosotros vemos que la ceguera humana es tan grande que puedes ver el milagro, hermano, y el milagro no te asegura la salvación. Cuando tú ves un milagro, gracias a Dios. Cuando tú ves un milagro, hermano, el milagro en una vida, el milagro en una persona, algo que se crea, eso no asegura, hermano, que tú vayas a creer en Cristo. Si el mayor milagro que tú y yo hemos recibido es que Dios rompa nuestra incredulidad para creer que los milagros pueden ocurrir, hermano. Y esos milagros no te van a sostener tu fe, te van a abrir los ojos para entender que esto es más alto de lo que tú crees y que yo creo. De verdad, hermano. El milagro, hermano, muchas veces llega la gente a la iglesia esperando un milagro y Dios se lo da. El que sea, hermano, el que sea. La necesidad que tú tengas de la iglesia no significa que vale menos o vale más. Todas las necesidades son válidas. Y si el Señor las suple, ¿sabes lo que pasa después con la gente? No, se olvida por la ceguera humana. Y es por eso, hermano, que es necesario fortalecer nuestra fe, no en el milagro, sino en la palabra, para tener un fundamento que a nosotros nos haga entender que Jesús fue rechazado. Nosotros vamos a ser rechazados, pero el Señor aún así nos considera preciosos a los que creemos. ¿Se acuerdan de esa palabra cuando Jesús sana a la mujer del flujo de sangre? La sana virtud sale de mí. ¿Cómo Jesús no supo que una mujer lo tocó y salió poder de él? ¿Cómo Jesús no se dio cuenta o no sabía o lo sorprendió? No, simplemente que lo que quería expresar Jesús es que la fe de esa mujer lo sanó, la sanó. Y esa fe es preciosa. Lo que el mundo desprecia, Jesús lo aprecia. Jesús lo aprecia. La perseverancia en medio de la angustia, la fe en medio del quebranto, la audacia de creer cuando no ves nada. La fe es la que te hace sostenerte, hermano, a través de lo que tú lees en la palabra. Y lo que yo simplemente estoy resaltando es simplemente que Jesús está diciendo en lenguaje figurado, estos desgraciados no me creyeron. No me creyeron, me harté de ellos, pero no me harté. Voy a ir al pueblo que realmente valida y valora lo que yo estoy valorando. Esto es importante, porque a la larga, hermano, fue vendido por 30 piezas de plata, cosa que es el salario de un par de meses de un judío promedio, como despreciando lo que Jesús hizo. Y Jesús vale más que el templo, Jesús vale más que Jerusalén, Jesús es más que Israel, Jesús es más que el mundo. Si el que diga la palabra y el milagro ocurre, Pamela, si el que diga la palabra y el milagro ocurre, si el que diga la palabra y todo cae a tierra, así de simple. Si la visión, insisto en lo mismo, la visión que tenemos de Cristo en estos textos que hemos hablado tiene que ser más sublime que hace cuando tú empezaste, hermana o hermano. La visión de Cristo en lo que Él puede llegar a hacer, Él no tiene, mire, una de las cosas que me encanta de la teología es que personifica a Dios con la siguiente frase: Dios es atemporal, está fuera de tiempo, fuera de lógica, fuera de la razón. Él lo que dice, lo hace. Él acomodó el cosmos, como dijo Rosana en la mañana, y las estrellas en una forma línea para que todo fuera nuestro deleite, para nuestra subsistencia. Por lo tanto, hermano, ¿qué le cuesta a Dios actuar a favor nuestro? Nada, pues, hermano. Pero dice el libro de Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. Por eso Jesús también lo dice. Cuando tú vayas y digas a este monte, córrete de monte y échate al mar, habla de la fe, la significa como la fe, como algo pequeño que va creciendo, pero la fe bien concentrada en lo que el Señor está haciendo. Por eso, hermano, es lo que yo te estoy diciendo ahora. Por eso hay líderes, hermano, que acá también lo está diciendo, que fueron de alguna manera fluctuando los líderes, no los líderes de hoy, los líderes que siempre ha habido, que fluctúan de eso, líderes religiosos que en vez de vaciar de alguna manera la carga, hacen que la gente tenga más carga.
hacen que la gente vea la forma, el dogma, y no dejan hablar a Cristo, no dejan mostrar a Cristo en todo su esplendor. Cuando aquí está hablando en el 12:10 y dice, y derramaré sobre la casa de David el espíritu de gracia y oración. Hermano, es muy lindo lo que quiero comentar con usted. Mire, se lo voy a regalar no, me lo voy a regalar a mí mismo, hermano, porque me caigo bien. Pero mire, antes de llegar a esto, voy a poner antes de llegar a esto, quiero solamente comentar lo que Rosana no alcanzó a leer, porque no se lo pedí. Cuando dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me has apreciado, y tomaré las 30 piezas de plata y le echaré a la casa de Jehová el tesoro. Quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de los pastores insensatos, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no se vestirá las pérdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la quebrantada, ni llevará a casa a cuesta, sino que comerá su carne en de las gordas y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada de su brazo y su ojo derecho, y todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí está hablando de aquellos que dicen liderar y no tienen idea para dónde va la micro, hermano. Lo que hacen es fluctuar de tu fe o de la fe que uno tiene. El Señor lo sabe, hermano. Ahora, me adelanté, entonces quiero ir. Me quedan poquitos minutos. Voy a avanzar más rápido, hermano. 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron y lloraron, porque lloraba por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Aquí lo que está hablando es un texto cristológico más importante del Antiguo Testamento. Este traspasado se está relacionando con el Dios mismo, está hablando de él. Aquí dice, por ejemplo, mírame a mí, a quienes traspasaron. Jesús en la crucifixión establece deliberadamente la conexión con este texto. Cuando el soldado atraviesa el costado de Jesús, el texto masorético, hago de lo que yo le tengo mucha fe a los textos masoréticos porque eran súper delicados para conservar la escritura. En algunas traducciones manuscritas habla de la formulación, suaviza esta formulación, pero aquí lo quiero hablar de una forma bien clara, traspasado. Una de las características más importantes es que él fue traspasado. Juan ve el acontecimiento en el cumplimiento de esta escritura, cuando él fue traspasado. Por eso Zacarías es muy interesante verlo de estos capítulos, porque habla de la crucifixión de Jesús. Habla, por ejemplo, cuando fue rechazado, habla cuando vino humilde, cuando fue rechazado, ahora cuando fue vendido y cuando ahora fue traspasado. Habla de un lenguaje no figurado, ahora está hablando de cosas que eventualmente iban a pasar. Ahora, la fuente abierta con el pecado. El 13:11, voy a ir avanzando un poco más rápido porque si no me voy a quedar pegado y no quiero, ¿ya? 13:11 dice, una fuente abierta contra el pecado. Lo voy a leer, dice así. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los hombres de las imágenes y nunca más recordarán, y también haré cortar la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. Aquí lo que siempre está diciendo el Señor, que a través de haber traspasado viene la purificación, el cual cuando genera una herida, el Señor después la va sanando a través del arrepentimiento y la limpieza. El patrón que se encuentra en el libro de 53, cuando dice, traspasado, cuando fue molido por nuestros pecados, la transgresión, la expresión de nuestra Padre cayó sobre él. Aquí lo está uniendo. El Señor hace la herida, a través del arrepentimiento genera limpieza. Eso es lo que hizo. La muerte del Mesías no termina en tragedia, sino produce una limpieza, la purificación de nuestros pecados, el lavamiento de nuestro pecado, el lavamiento de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Eso es importante entenderlo. Sigamos.
Ahora, miren, ya estamos hablando de lo que ya sucedió. Y ahora estamos hablando de las ovejas. Y diré el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Jesús cita este pasaje directamente en el Mateo 26:31, cuando dice, camino a Getsemaní, los discípulos serán dispersados. La cruz no es un accidente, él ya lo sabía. La actuación de los hombres, él ya la conocía. Por ejemplo, ¿a dónde lo dice? Miren, leamos el 13:7. Dice, levantaré espada contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y diré al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Ya, bueno, el tema más profético, pero aquí estoy hablando simplemente de que va a ir el pastor y las ovejas serán dispersadas. Sus discípulos fueron dispersados. Entonces, no estoy hablando de la crucifixión, estoy hablando de los efectos ya de la crucifixión, en aquellos que lo estaban escuchando, aquellos que caminaron con él. El pastor herido. Aquí une Zacarías y el Evangelio. Jesús aplica el texto de Zacarías 13:7 a su propia pasión. No debemos reducir el pasaje a una simple predicción aislada, es mucho más profundo. El liderazgo mesiánico pasa por el sufrimiento. El rey conquista mediante la derrota. La cruz no es un accidente, eso lo quiero decir. La cruz no fue un accidente, fue un plan de Dios para que el hombre fuera redimido. Y el pastor herido aquí no está diciendo que aquí está muerto, aquí simplemente está herido porque el Señor puede ser una derrota físicamente, pero esa es una victoria. El remanente purificado. Dice, después de la herida del pastor aparece un remanente. Dios dice, meteré en el fuego a la tercera parte. Simplemente está diciendo que esta imagen es un refinamiento como el oro en el fuego. El propósito no es destruir al pueblo, sino purificarlo. Leámoslo, miren, leámoslo, dice. Y acontecerá que acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderá, mas la tercera quedará en ella. Y meteré a fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, dice, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí simplemente está hablando de ti y de mí. De ti y de mí. Aquí es un mensaje, no, insisto en lo mismo, no es que va a destruir, no, aquí está hablando simplemente de algo que él está purificando, pero que a los que realmente le siguen y le aman, le llamará Jehová es mi Dios. Y eso está hablando de nosotros. Es como cuando lo dice el libro de Jeremías 33, ellos me invocarán y yo les responderé. Dios no solamente salva a su pueblo, sino que lo purifica de sí mismo, de nosotros mismos. El rey sobre la tierra. Aquí ya estamos en tierra derecha, hermano, y permítame, si me paso unos minutitos, por favor. ¿Me regala 5 minutitos? No, 10 minutos, yo creo, 10 minutos. ¿Ya? Me regala 10 minutitos. Porque, a ver, sí, es lo último, es lo último. Zacarías 14 dice, el rey sobre toda la tierra. ¿Qué alusión? Hay 4 alusiones. Primero que todo, el día de Jehová, el monte de los olivos, aguas vivas y el reino universal. Todo esto es una conexión con respecto al técnico, al mesiánico, a los textos mesiánicos post venida de Cristo. El día de Jehová. Llegamos al clima de la expresión. Aquel día aparecerá repentinamente. Aquí se describe en el capítulo 14 que Jerusalén es atacada, una intervención divina, el monte de los olivos y una transformación extraordinaria. Agua, vivas, luz, victoria, el reinado universal de Jehová, las naciones adorando, Jerusalén es santa. Este lenguaje pertenece claramente a un horizonte escatológico del libro. En aquel día, la intervención divina del Señor. Usted dirá, ¿en el qué? Debe tiempecito, si aquí lo vamos a terminar, aquí lo va a entender. El monte de los olivos, por favor. A ver, ¿quién sobrevive? ¿Quién no sobrevive? ¿Quién no sobrevive? Ya, Soledad, usted no sobrevive. Lea, por favor, el capítulo 1 del libro, del capítulo 14, o sea, el capítulo 14, verso el 1. Quiero que por favor lo lea hasta el 9.
No se le escucha. Hermana Soledad, no se le escucha. Ah, no puede. Sí, espere, es que tuve una pequeña interferencia aquí. Perdón, ¿cuál era? ¿Isaías? Eh, Zacarías ¿Zacarías? 14, del 1 al 9. Ya, perdón, ya, Jerusalén y las naciones. He aquí el día de Jehová viene, que en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. 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 Yo sé que no se entiende mucho, pero aquí lo que quiero entender y lo que quiero explicar es que el Señor en la vida futura, porque Zacarías no solamente está mirando algo puntual o algo simplemente que tiene que ver con el Mesías, él ve con una mirada mucho más allá, como el rey gobernante universal, como el victorioso, no ve como la batalla terminada con el Mesías, sino que ve el propósito final. Es como ver la última parte de la serie. Zacarías lo está mirando y lo está de alguna manera interpretando y lo está dando a conocer con los medios que tiene, con los medios que tiene. Y él está diciendo que en el Monte de los Olivos se afirmará sus pies en el día sobre el Monte de los Olivos. Veamos qué es lo que dice la Biblia con respecto al Monte de los Olivos. Jesús enseñó allí, descendió allí, descendió allí, perdón, ascendió allí, en el capítulo de Hechos, capítulo 1, Hechos del 1 al 9, dice, sitúa la ascensión en esta zona y expectativamente está relacionada con la promesa de Hechos, cuando Él vendrá nuevamente. ¿Se acuerdan en Hechos 1 cuando dice, este mismo Jesús que usted viene a ascender, Él también va a descender? Entonces está ligado profundamente con esto escatológicamente. Después de la lectura cristiana canónica, atribuye a una expectativa del regreso y reinado definitivo de Cristo, aunque originalmente está explícito en el capítulo de Jehová. Pero aquí estoy hablando que simplemente lo que quiere decir el que el Señor va a vendrá por tercera vez, es donde va a ser juzgar y va a juzgar a los que creyeron y a los que no creyeron. Aguas vivas. Por ejemplo, en el 14:8, como lo acaba de leer Soledad, dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas. En la imagen conecta a Zacarías con una gran línea bíblica que recorre toda la escritura. Miren, Génesis 2, un río sale de Edén. Ezequiel 47, aguas salen del templo. Zacarías, aguas que salen de Jerusalén. Apocalipsis 22, terminando el libro, la Biblia, dice, el río de vida sale de su trono. ¿Esto qué quiero decir? Simplemente representar que la vida procede de la presencia de Dios. Eso quiero entender. Eso quiero comprender. Ahora venimos al gran clima, al clímax. Jehová será el rey sobre la tierra. El libro comenzó con problemas para Israel, pero termina reinado sobre toda la tierra.
no simplemente sobre Israel que sobrevino, sino Dios es el que reina sobre todo y tiene el control de todo. Zacarías 14, el tema de las naciones. Zacarías no termina pensando solamente en Israel como propósito final de estas naciones, reconociendo al rey. El capítulo presenta incluso a las naciones que sobrevienen participando de la oración del rey y una fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos lo que ejemplifica es que cuando el pueblo de Israel pasó del desierto hacia la tierra prometida, celebraban el recorrido que tuvieron y tienen que ser enramadas, aunque tuviera lluvia, aunque fuera eso, simplificando simplemente, sus necesidades eran cubiertas por el Señor. Y por eso fiesta de los tabernáculos, porque lo que nosotros estamos participando o lo que vamos a participar, el que el Señor en nuestra travesía por nuestra vida, el Señor de alguna manera estamos viviendo en el desierto, estamos viviendo que el Señor nos cubre, nos guarda y Él está sobre nosotros, y lo mismo que va a hacer acá. Vamos a hacer esa fiesta reconociendo que Él nos llevó hasta aquí. ¿Se entiende, no? La elección de Israel nunca fue solamente para Israel. Dios quería bendecir a la nación. Yo se lo dije muchas veces, que la idea de Dios con Israel era que traspasara la fe a las naciones, cosa que no se hizo, pero Dios siempre quiso bendecir a las naciones. Y es por eso cuando dice en los últimos capítulos del Evangelio, ir por todo el mundo y presentar el Evangelio y hacer discípulos de mí a todas las naciones, no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones. O sea, un gobierno universal. El mapa cristológico de Zacarías, cómo se une la profecía en la persona y en la obra de Cristo. Primero que todo, miren, este es un mapa cristológico de Zacarías. Y aquí habla sobre todos los versículos que tienen que ver con respecto al Mesías en el libro de Zacarías. El rey humilde sobre un asno, la paz en las naciones, las 30 piezas de plata, él es traspasado, el pastor fue herido, la fuente de purificación, el monte de los olivos, agua viva y el rey sobre toda la tierra. Esto simplemente estamos hablando de la simetría o lo que Zacarías está prediciendo o está viendo en una visión con respecto a Cristo y con respecto a lo que él va a hacer. Acuérdense que el libro de Corintios dice que de alguna manera el Señor y le dio a Jesús la posibilidad y toda potestad sobre los cielos y la tierra hasta que el hombre pueda volver a ponerse debajo de los pies. Todo lo dijo debajo de los pies de Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo, porque Dios se lo dio a él. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo que el Señor está haciendo como punto final. Viene el Mesías y después viene el reinado universal de Cristo. O sea, hermano, lo que te quiero decir es que tu vida trasciende esta vida. Lo que veas pequeño hoy, para Dios no significa nada, hermano. Pero Dios puede moverse en tu vida de alguna manera poderosa. Ahora, para ir terminando, la línea que yo dije al inicio, el rey entra humildemente a Jerusalén, es el pastor que será rechazado, será traspasado, pero cuya herida abre una fuente de purificación hasta que finalmente reine sobre toda la tierra. Y digo lo mismo, el rey viene, trae la paz, pero es rechazado, es vendido por 30 piezas de plata, es traspasado, es herido, queda una fuente abierta, es purificado y al final Dios termina ganando el partido. Dios es el que reina. Grandes figuras en este pasaje son, por ejemplo, el rey, el pastor y el rey divino. ¿Cómo puede el Mesías ser simultáneamente el rey humilde, el pastor herido y participante de la gloria del reinado divino? La respuesta está en Mateo, solamente en la persona de Cristo. Todo esto se cumple en Cristo. Todo, el rey, el pastor y el rey divino, todo se cumple en Cristo. Aquí dice, la cruz no contradice la realeza de Cristo, la revela. ¿Qué es lo que revela la cruz? Revela lo siguiente: Él es el rey, pero humilde. Él es Salvador, pero rechazado. Él es el pastor, pero es herido. Y es el traspasado, pero su obra viene su purificación. Esquema final, bueno, eso ya se lo voy a pasar. Y esto es lo último que yo les quiero comentar. ¿No? Lo penúltimo, no, esto. Preguntas para estudio. Esto creo que, por favor, son las tareas que yo les voy a dejar a ustedes sobre el libro, y no voy a hablar sobre del 1 al 8, voy a hablar sobre esto. ¿Ya? Aquí tiene, en las observaciones, quiero que ustedes hagan la tarea. ¿Ya? Por eso esta parte yo se la voy a mandar para que ustedes la tengan. ¿Ya?
¿Ya se entiende, no? Para que ustedes me la escriban. Frases. No quiero un estudio bíblico, solamente la parte que dice observaciones. Ahí esas 4 preguntas: ¿qué características tiene el rey de Zacarías? ¿Qué ocurre con el pastor en Zacarías? ¿Qué significa las 30 pesas de plata? ¿Y qué sucede en Zacarías 12, 10 y en el 3, 7? ¿Ya? Solamente eso. Y como parte final, conclusión espiritual, la cruz no fue la interrupción del reino. La cruz fue el camino hacia el trono. Zacarías nos deja mirando hacia adelante en que el pastor será reconocido, pero será traspasado, será contemplado. El pueblo será purificado y las naciones le adorarán. Las aguas de vida correrán y el rey reinará sobre toda la tierra. Acuérdense del libro de Filipenses 2, 8, 11. Humillación, cruz, resurrección, exaltación, reino. Amén. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tuve que avanzar más rápido, hermanos. Les pido disculpas, pero ¿Y por qué lo último lo pasó tan rápido? era Pastor, demasiado. tengo una Diga. pregunta, pero que yo me quedo hasta más tarde. Es que en el 13, aquí cuando habla de las profecías, hoy día, porque nosotros sabemos que la profeta mayor es la palabra, ¿cierto? Es la palabra del Señor. Aquí cuando habla de la profecía, está hablando de hoy día, de esas personas que hacen escuela de profecía, yo lo tomo así. Es como, ¿Pero estas qué, personas se van a ir al infierno. Ah, no. pero qué capítulo? ¿Qué verso? El 13, el capítulo 13 al 4, el 4, versículo 4. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se verán avergonzados de su visión cuando profetizaren y nunca más se vestirán el manto velloso para mentir. Ah, bueno, lo que pasa es que Creo que tenemos hablaba del 3 parece, desde el 3 hacia abajo, pero habla como lo mismo. del 3. Sí, perdón, me había equivocado. No, del 2, porque el Cerola dice, quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como el espíritu de impureza que los acompañaba. Ah, Si no, pero alguno continúa ahí tiene que ver, profetizando, Nico, mira, ahí tiene que ver con que el Señor, de alguna manera, lo que pasaba en Israel antes del exilio, tiene una importancia porque ya después del pueblo lo quitó. Él quitó los falsos profetas, él quitó la adoración a Cera, él quitó la adoración hacia los reyes cananeos, él la quitó y el pueblo nunca más fue idólatra. El pueblo, entendámoslo, el pueblo nunca más fue idólatra, nunca más. Fue conocido como el pueblo del libro. Lo que pasa es que después se volvieron tan estrictos a la ley que se olvidaron a qué le estaban sirviendo. Por eso es importante darnos cuenta de que el Señor purificó eso y nunca más fueron el pueblo del idólatra, nunca más fueron, hasta el día de hoy no son idólatras, y lo que se desvieron de la fe. Fueron tan exigentes. Es como, por ejemplo, lo que pasa el día de hoy. Por ejemplo, hermana, usted no puede predicar si no va con falda. Un ejemplo, un dogma. Hermano, usted no puede predicar si no se afeita. ¿Entiende, no? La mujer no puede estar en el púlpito porque tiene su periodo menstrual. Eso es mentira, no, eso no se puede, es un dogma. Y eso pasó a ser ley. Y ese es el problema. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna duda más? Dígala ahora, calle para siempre. Pas- Yo también tenía una Pastor, pregunta. igual en el... Diga nomás, diga. Hable nomás. ¿Quién habla? habla ¿Alguien usted, iba a hablar hermana o Sol. hablo yo? Usted. Ya, Sí. ya. No, lo que le iba a comentar igual en lo último que se leyó, eh, bueno, yo lo hacía como referente, estábamos aquí con mi esposo, y era como que estaban leyendo y estaban dando las características de los pastores de hoy. También estaban hablando de terremoto, igual de casa asaltada, entonces saqueada. Es como lo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, como, wow, se puede decir, se puede interpretar así también, pastor, ¿o no? Porque sé que Mire, tiene una sola interpretación, pero mire en el 14, 3, 2, 3, lo leo al tiro, 14:13. 14, 2, 3, 4.
No, mire, lo que pasa es que acá está hablando sobre, por ejemplo, yo reuniré de todas las naciones para combatir contra... Aquí está hablando del... Miren, yo sé que esto es escatológico, pero tiene que ver con Megüido, con esa profecía como cuando vinieran todos a atacar a Israel. ¿Ya? Este es el contexto, ese es el contexto, para eso está dirigido, a eso está dirigido. Pero lo que yo quiero enfatizar es que sí, por eso la palabra es tan bonita, porque la palabra cumple este propósito. Lo que fue escrito ayer también sirve para el de hoy. ¿Sí? Es la misma característica que nosotros hoy estamos viendo. Pastores que lucran con esto, gente que está realmente es mala adentro, es bandía, es bandía, es mala adentro. Entonces, como que no hay remedio. Por ejemplo, y también lo conecto con esto, con el libro de Romanos, cuando en el capítulo dice que el Señor nos entregó a su inmundicia y que hicieran lo que quisieran, porque ya, como dice Jamén Juan, ellos ya son condenados por no creer. Así de simple. Por ejemplo, cuando nosotros evangelizamos, hablamos de la fe, nosotros expresamos la verdad, le decimos a la gente, pero si no quieren creer, ellos ya son condenados por no creer. Y eso es penoso. Y es por eso que también digo, la gente hay un aviamiento de incredulidad, porque nosotros mismos hemos sido responsables. Me incluye, hermano, porque somos cristianos y si hay una iglesia, también me incluyo en ello. Hemos sido responsables porque no hemos trabajado en la vida espiritual de la gente, en darle un contexto espiritual a lo que vive, en darnos cuenta de que la gente tiene que salir de su mediocridad intelectual, porque hoy sí, insisto en lo mismo, hoy tenemos toda la validación para ser gente que estudia, que sabe un poco más con respecto a la vida, pero aún así somos los más ignorantes. Esta generación es la generación más ignorante que hay con respecto a la Biblia. Podemos tener todas las capacidades y mejores que las que nosotros teníamos, nuestros padres o antecesores tenían, pero aún así no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que el otro dice, en lo más fácil es lo que dice el otro y no con lo que yo llego. Por eso es fomentar la fe, no a través de lo que dice otro, sino a través de lo que yo leo, a través de la Biblia. Eh, es, eh, Eso mismo estaba hoy día conversando con una hermana y yo creo que hay mucha gente, yo diría que toda la gente cree que existe Dios, cree que existe Jesús, cree que murió, cree en la cruz, pero no quieren pagar un precio en tanto un tiempo para estudiar, un tiempo para leer, un tiempo para meditar, un tiempo para orar. No quieren, en cierto modo, dar eso. Entonces, hay un cierto grado de comodidad y eso les lleva a la ceguera en prácticamente lo que está pasando también. Es que esto tiene que ver más que Quieren nada, todo fácil. esto tiene que más que ver con que pueden ser creyentes, pero no son discípulos. No son discípulos. El discípulo paga un precio, el discípulo paga el precio. El discípulo paga. El que ha conocido a Cristo de verdad paga ese precio. Si no, el creyente lo que anda buscando, los panes y los peces, es satisfacer esa necesidad solamente de que lo que necesito hoy, lo puntual, es como comerme el completo, el churrasco para pasar el hambre, pero no quiere comerse los porotos porque no le gusta. Amén. ¿Qué más, Daniel, usted también decir algo? Sí, la mía un poquito más, no sé si tonta, pero lo que pasa es que cuando estábamos leyendo el capítulo sobre cuando Cristo venía en el pollino, en el asno, ¿cierto? Si Zacarías ya estaba profetizando sobre eso, ¿por qué cuando vino Jesús no creyeron si ya estaba escrito en la Biblia que él venía y no lo mostraban como un rey como nosotros todos pensamos? Pues entonces ya Zacarías lo estaba profetizando como que era una persona como común y corriente. Por algo estaba mostrando que venían un asno y un pollino. Ese es como mi interrogante que hoy día leyéndolo, como que me ponía a pensar por qué en ese entonces los judíos no creyeron que Jesús era el Cristo, si ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Lo que pasa es que eso no es ninguna pregunta tonta, más nadie por si acaso. Mire, lo que pasa es que la gente, como yo decía, está tan cegada o estaba tan cegada en ese tiempo que pensaban que iba a llegar como un rey que venía a conquistarlo no conquistar, sino venía a derrotar a los romanos y a derrotar a todos los pueblos que estaban ahí, a los que estaban siendo oprimidos, que no se dieron cuenta de lo que esto ya estaba profetizado porque estaban tan dogmatizados, esa palabra yo la quiero combatir, dogmatizados de que esto tiene que actuar de esta manera y no estaban creyendo a la palabra de Dios que ya se la estaba dando, se lo estaba diciendo, esto iba a ser así.
Entonces, O sea, estaban tan tampoco la enceguecidos. Torá no la veían, o sea, tampoco seguían por la palabra, sino que más se enfatizaban por algunas cosas de la ley. Es como que Por eso eso quiero entenderlo. Ujú. Por eso el Señor vino a destrabar un poco lo que tiene que ver con el servicio de Él, con el culto hacia Dios, porque están siendo tan oprimidos que al final, y Jesús lo dice, ustedes atan tanta carga a la gente que a veces quedan oprimidas y no dejan darle libertad. Y a eso vino Jesús, a deshacer todo eso para simplificarlo. No para darlo más grande, sino para simplificarlo. Y que la gente, de alguna manera, hasta el día de hoy, sigue siendo enseguecida por eso. Quieren encasillar a Dios de una manera y de ahí no sale. Pero la gente, de verdad, pues, si habían profecías tan claras como las que en el libro de Zacarías, en el libro de en los libros que acabamos de leer ustedes, en Isaías, en Ezequiel, en Miqueas, pero aún así lo desecharon por su concepto intelectual. Ya, y lo otro era por la piedra angular. Yo siempre había escuchado sobre la piedra angular, que antes lo hablábamos en las mujeres, y yo no entendía qué es lo que era la piedra angular, pues después comprendí que la piedra angular era Cristo en este tiempo de hoy. ¿Es así o no? Eso también lo habla, por ejemplo, Pedro, cuando ustedes rechazaron a la piedra angular que era Cristo, y ella fue la cabeza, y ahora fue la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la piedra principal para hacer la edificación y la construcción de una torre. Eso está haciendo así. Cristo es la base, el fundamento de todo. Cristo es el fundamento de todo. Y ellos lo rechazaron, pero para nosotros fue una piedra de ángulo. Toda nuestra fe y todo nuestro sentido están enfocados que Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Ya, ahora quedé clara. Gracias, pastor. ¿No de qué? ¿Estamos listos entonces, mis queridos hermanos? ¿Qué de grabar? Voy a dejar de grabar. Bueno, ahí sí. A los que sobrevivimos hasta el día de hoy, hasta la fecha, les doy las gracias por estar aquí hasta esta hora. Ustedes saben que tratando de enfocarme de... ¿Hasta cuándo? ¿Por qué hice eso? No, ya ahora falta.